tal? ¿Cómo estás? Yo soy Milicet y esto es Matemática. Vamos a ver. Actividad número 5. Determinamos la cantidad de agua virtual en una festividad. Hola. En la actividad anterior, luego de leer las fuentes y analizar la casuística ambiental, hemos reflexionado y formulado hipótesis sobre el impacto que tienen los problemas ambientales en la salud. Ahora, en esta actividad, analizaremos uno de los indicadores ambientales más importantes, el agua virtual. Conoceremos su significado y las variables que la componen. También realizaremos cálculos matemáticos para obtener datos que podamos usar como argumentos en el ensayo final. El propósito para esta actividad es la siguiente: expresamos con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión sobre las operaciones con números racionales e irracionales usando redondeos o aproximaciones. Asimismo, planteamos afirmaciones sobre el uso del agua virtual en diversas situaciones. Te presentamos los criterios de evaluación de esta competencia. Resuelve problemas de cantidad. Estos criterios permitirán que tú evalúes tus avances en el logro del aprendizaje. Muy bien, vamos a empezar con esta pequeña lectura. Comparte con tu familia la siguiente información. Agua virtual. El término de agua virtual fue acuñado por el profesor Allan en 1993, quien lo definía como el agua que contiene cada producto y servicio. Es decir, es la cantidad de agua que se utiliza para fabricar un determinado producto o generar un servicio concreto. Así, el agua virtual es un indicador que proporciona información relativa sobre los distintos requerimientos de agua de productos agrícolas, ganaderos y otros bienes industriales. Asimismo, facilita información acerca de los flujos de agua establecidos en rutas comerciales entre países y regiones. Para dichos cálculos, el indicador del agua virtual sigue una metodología básica en la demanda específica de agua de cada producto, bien y servicio. En ella se destaca la importancia de los parámetros climáticos, así como los distintos tipos de suelo y de las especies de cultivo utilizadas a la hora de plantear dichos cálculos. Por ejemplo, podemos añadir aquí a esta lectura cuánta agua se consume simplemente para producir naranjas. Entonces ahí vemos que está pues el agua para el riego, la cosecha, para la limpieza de estos productos que llegan a los mercados y recién son adquiridos por nuestras personas. Entonces todo eso es lo que se le llama el agua virtual, que a simple vista no podemos ver este consumo, pero que sí lo podemos cuantificar mediante datos que nos proporcionan aquí, en este caso la plataforma que a continuación vemos en esta pequeña tabla. Entonces aquí esta tabla nos da el valor del agua virtual que se necesitan para producir alimentos. Entonces aquí tenemos varios productos. Por ejemplo, para las naranjas, una unidad, es decir, una naranja, tiene un valor en litros de agua de 50. ¿Qué significa esto? Que para producir una naranja se ha utilizado 50 litros de agua, que esto puede ser, como te digo, para el riego, para la limpieza, a la hora de cosecharlas, etc. Luego tenemos acá de las manzanas, una unidad se ha invertido 70 litros de agua. Para las bananas, en 1 kilo de bananas tenemos 500 litros de agua que se ha utilizado para su producción. Por ejemplo, para los huevos, una unidad de huevos se está calculando un valor de 200 litros de agua. Claro, por ejemplo, el huevo, si bien es cierto, viene de la gallina, pero para justamente criar a esa gallina, ¿cuánto hemos invertido en litros de agua? La comida que consume estos animales también involucran ahí una cantidad de litros de agua. Entonces, todo eso ha llevado aquí al cálculo de una unidad de huevo que equivaldría a 200 litros de agua. Estamos hablando de litros de agua virtual. Y así podemos seguir viendo las demás cantidades. Muy bien, entonces este va a ser el recurso que nos va a permitir luego resolver las situaciones 1, 2 y 3. Y también un nuevo reto que nos presenta la plataforma Aprendo en Casa para finalmente terminar con la reflexión. Entonces vamos a la primera situación. Situación número 1.
Para la festividad de fin de año, la madre de Sebastián tiene planeado preparar una cena especial para su familia. Para la preparación del plato de fondo se necesitan 400 gramos de papas, 550 gramos de carne de cerdo, 600 gramos de carne de pollo, 750 gramos de arroz y 450 gramos de trigo. Para la bebida fría, 6 naranjas, 250 gramos de azúcar y 2 litros de agua. Y para la bebida caliente, 250 gramos de chocolate con 100 gramos de azúcar y 2 litros de agua. Entonces, Sebastián quiere saber cuánta agua virtual se necesitará para preparar dicha cena. Ayudemos a Sebastián a encontrar una respuesta, pero antes responderemos las siguientes preguntas e indicaciones. Primera pregunta: A. ¿Qué significa el agua virtual? B. ¿En qué unidades se mide? C. Construye una tabla en la que consignes los ingredientes que se necesitan con las cantidades de cada uno de ellos. D. Transforma las unidades de los ingredientes a las unidades presentadas en la tabla. Recuerda que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. E. Calcula el agua virtual que se requiere para esta cena. Y finalmente, ¿qué significa este valor? ¿Qué reflexión puedes hacer de ello? Entonces vamos a resolver esta situación. Vamos a comprender la situación con esta pregunta. ¿Qué significa agua virtual? Según lo leído y lo que nosotros podríamos haber investigado, el agua virtual es la cantidad de agua que se necesita para la obtención de diversos artículos que consumimos frecuentemente. B. ¿En qué unidades se mide? El agua virtual se mide en litros. C. Construye una tabla en la que consignes los ingredientes que se necesitan con las cantidades de cada uno de ellos. Muy bien, entonces aquí te muestro la tablita donde estoy colocando aquí el plato de fondo con los ingredientes que nos están dando acá. Por ejemplo, la papa 400 gramos, la carne de cerdo 550 gramos, la carne de pollo 600 gramos, el arroz 750 gramos, el trigo 450 gramos, eso sería para el plato de fondo. Y luego por aquí vemos que nos hablan de bebida fría, entonces por acá estoy colocando bebida fría de este colorcito. Se emplean 6 naranjas, 6 unidades, 250 gramos de azúcar y también 2 litros de agua, que ya no lo he considerado acá, sino que lo voy a tomar en cuenta. Además, esta tablita presenta una columna de litros de agua que tienen cada uno de estos productos. Entonces, vamos con la letra D. Nos dice: transforma las unidades de los ingredientes a las unidades presentadas en la tabla. Recuerda que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Cómo así? ¿Cómo se entiende esta pregunta? Observa. Primero, me están hablando de 1 kilogramo que equivale a 1000 gramos, ¿cierto? Entonces, si 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, esto significa dos cosas. Si nosotros queremos llevar de unidades de kilogramos a gramos, entonces es fácil, simplemente se multiplica por 1000. Eso es lo que quiere decir. Pero si queremos llevar de gramos a kilogramos, lo único que tenemos que hacer es dividirlo, pero por 1000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar aquí? Vamos a traer nuevamente nuestra tablita y nos vamos a fijar aquí de que las naranjas están medidas en unidades, las manzanas también, las bananas, a ver por acá, el queso, las papas, el arroz, la carne de pollo, por aquí el azúcar, la mantequilla, el filete de ternera, la manteca y la tela de algodón están medidas en kilogramos. Esas son sus unidades. Por acá, por ejemplo, el pan, el maíz, el trigo, el filete de cerdo, el chocolate, el filete de cordero y nada más. Y también por acá el microchip están medidos en gramos. Entonces yo voy a fijar si los ingredientes de mi situación número 1, acá por ejemplo observa los ingredientes, hay ingredientes que están dadas en gramos, mira, gramos, ¿cierto? Acá por ejemplo tenemos de las naranjas, están dadas en unidades y ya está. Entonces, volvamos por acá. Entonces, aquí yo voy a observar que si yo estoy hablando de papas, en mi situación está en gramos, pero aquí en mi tablita las papas están medidas en 1 kilogramo. La relación va con los litros de agua, es decir, 1 kilogramo de papas
consume 133 litros de agua virtual. Y como nos piden justamente saber cuánto de agua virtual se invierte para la cena, entonces yo tengo que llevar todos mis ingredientes a las unidades que se presentan aquí en esta tablita. Entonces acá nuevamente traigo mi tabla con los ingredientes para la cena, ahí están. Y aquí voy a transformar. Si la papa, muy bien, seguimos con el arroz. El arroz, aquí observamos, arroz también está medido en kilogramos. Entonces acá, como está en gramos, convertimos y sería 1, 2 y 3 y tendríamos 0,75 kilogramos. El trigo, observemos acá el trigo está dado en gramos y acá también en gramos, ahí lo dejamos. Las naranjas tiene una cantidad de 400 gramos, que es lo que se va a consumir para esta cena. Yo lo tengo que llevar la papa, como pueden observar aquí, a kilogramos. Entonces yo llevo de gramos a kilogramos, que es lo que me dice aquí. De gramos a kilogramos yo tengo que dividirlo entre 1000. Entonces yo voy a dividir 400 entre 1000. Si gustas lo haces aparte, en un papelito, pero yo ya lo voy a hacer de frente. ¿Qué significa dividir entre 1000? Significa correr la coma decimal 3 espacios hacia la izquierda, o sea, hacia allá. Entonces voy a contar aquí, por ejemplo, coma decimal imaginaria y cuento 1, 2 y 3. Iría acá la coma decimal y acá se agrega un cerito. Por lo tanto, tendríamos 0,4 y ya estaría dadas las unidades en kilogramos, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a hacer con los demás. Por ejemplo, aquí, la carne de cerdo. Observo, carne de cerdo. ¿Dónde está carne de cerdo? Aquí está, ¿verdad? Filete de cerdo, carne de cerdo. Ya, es lo mismo. Pero aquí está medido en gramos, 300 gramos. Las unidades están dadas en gramos. Entonces aquí, carne de cerdo yo la dejo así, ya no la cambio porque también está dado en gramos. Entonces voy a pasar aquí a la carne de pollo. La carne de pollo está dada en gramos. En la tabla general, la carne de pollo se está midiendo en kilogramos, entonces sí la tengo que convertir. De gramos a kilogramos divido por 1000, entonces dividir entre 1000 es correr la coma decimal 3 espacios hacia la izquierda. Entonces decimos 1, 2 y 3. Entonces por lo tanto me va a quedar 0,6 kilogramos. Están dadas en unidades, aquí también, ahí lo dejamos. El azúcar está dado en gramos, pero en mi tabla general está dado en kilogramos. Entonces, a dividirlo entre 1000. 1, 2 y 3 y tendríamos 0,25 kilogramos. El chocolate está dado en gramos para mi cena, pero en la tablita, vamos a ver, chocolate también está dado en gramos, lo dejo igual. Y el azúcar también lo tenemos que convertir a kilogramos y dividimos entre 1000, 1, 2 y 3 y sería 0,1 kilogramos. Entonces ya tengo, miren, transformadas las unidades de mis ingredientes en las unidades presentadas en la tablita. Eso es lo que nos pedían acá. Y hemos tomado en cuenta además la equivalencia de la conversión de unidades de medida de kilogramos a gramos o de gramos a kilogramos. Muy bien, entonces ya mi tablita la desaparezco y ahora vamos con la letra E. Una vez convertidas las unidades, vamos a calcular el agua virtual que se requiere para esta cena. Entonces, aplicamos la proporcionalidad o regla de 3 simple, como tú gustes, para calcular la cantidad de litros de agua que se van a requerir. Entonces voy a traer nuevamente la tablita y aquí está sombreado los ingredientes para la cena. Entonces vamos a partir aquí con el plato de fondo y el primer ingrediente es la papa. Para la cena voy a necesitar 0,4 kilogramos de papa. Pero ¿cuántos litros de agua hay en 0,4 kilogramos de papa? Vamos a hacer aquí entonces el cálculo. Y vamos a hacerlo de esta forma. Voy a aplicar la proporcionalidad. Esta tablita va a ser muy sencilla cuando yo tenga en este primer caso que las papas, 1 kilogramo de papa nos dice que se invierte 133 litros de agua. Entonces cuando yo vea que una de las magnitudes es la unidad, entonces voy a aplicar la proporcionalidad porque va a ser mucho más sencilla. Observa por qué. Si en 1 kilogramo de papas se invierte 133 litros de agua, en 0,4 kilogramos
¿cuánto se habrá invertido? ¿Qué hago? Observa, como son dos magnitudes directamente proporcionales, si una de las magnitudes aumenta, la otra también va a aumentar, pero en la misma proporción. ¿Qué significaba eso? Significaba que si a una se le multiplica por un valor, a la otra también se le debe de multiplicar por el mismo valor. Entonces acá, si era 1 y ahora es 0,4, ¿por cuánto lo hemos tenido que multiplicar? Muy bien, lo hemos tenido que multiplicar por 0,4. Por eso decía que la proporcionalidad, la tablita de proporcionalidad, aplicarla en este tipo de problemas es más recomendable, es más rápido. Entonces aquí también vamos a multiplicarle por este mismo factor que sería 0,4. Entonces 133 litros por 0,4 me da 53,2 litros. Quiere decir que esta es la cantidad que se van a necesitar en litros de agua para 0,4 kilogramos de papa. Muy bien, entonces ya encontramos ahí los litros de agua para la papa. Eso fue del primer ingrediente. Con el segundo ingrediente vamos a hacer una tablita también, pero observa que en la tabla general me están dando que el filete de cerdo, la carne de cerdo, por 300 gramos se invierten 1440 litros de agua. Entonces aquí ya no voy a aplicar la proporcionalidad, sino que voy a aplicar la regla de 3 simple, porque acá no es 1. ¿Ves? Ya no va a ser tan fácil ver por qué número se le va a multiplicar para que me dé este otro valor. Entonces aquí vamos a colocar cuántos gramos de cerdo se van a utilizar en la cena, y es 550. Entonces 550 gramos de carne de cerdo o de filete de cerdo, ¿cuántos litros de agua necesitaré? No lo sé, le voy a colocar un A. Entonces aplico la regla de 3 simple, que me dice que para encontrar este valor de A yo tengo que multiplicar de forma cruzada, por ejemplo 550 por 1440, y luego dividirlo entre 300 gramos. Esa es la regla de 3 simple, ¿recuerdas? Entonces el A será igual a 550 por 1440 entre 300. Aquí, por ejemplo, podemos simplificar un cerito arriba, otro cerito arriba, serían 2 ceritos arriba, 2 ceritos abajo, ya está. 144,3 tienen, por ejemplo, tercia de 3 es 1 y tercia de 144 es 48. Ya está, entonces como ya me quedó en el denominador la unidad, entonces yo solamente multiplico 55 por 48, eso me da 2640 litros, y eso sería el valor de A, que es la cantidad de litros de agua virtual que requieren 550 gramos de carne de cerdo. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ingrediente, que es la carne de pollo. En la carne de pollo acá en mi tabla general me dicen que la carne de pollo, 1 kilogramo, necesita 3700 litros de agua. Se requiere 3700 litros de agua para su producción. Entonces aquí colocamos 1 kilogramo de pollo, se requiere 3700 litros de agua. Ya está. Entonces, como yo empiezo con el 1, voy a aplicar esta forma, la proporcionalidad. ¿Cuántos litros de agua se van a necesitar ahora para carne de pollo? 0,6 kilogramos. Entonces, ¿qué hacemos acá? De 1 a 0,6, ¿por cuánto se ha multiplicado? Por 0,6, ¿verdad? Entonces, acá también por 0,6 vamos a multiplicarle a 3700, y eso nos da 2220 litros de agua virtual. Ahí tenemos entonces este valor hallado. Vamos con el siguiente ingrediente, que es el arroz. Muy bien, para el arroz vamos acá a la tablita. El arroz también está dado por 1 kilogramo, entonces también vamos a aplicar la proporcionalidad. Para 1 kilogramo de arroz se ha necesitado 2500 litros de agua virtual. Entonces, para 0,75 kilogramos, que es lo que vamos a requerir para la cena, ¿cuántos litros de agua virtual se necesitarán? Vamos a ver entonces acá. Para que sea 0,75, a 1 se le tiene que multiplicar por 0,75. Entonces a 2500 también le multiplicamos por el mismo valor, y eso nos va a dar igual. 2500 por 0,75 nos da 1875 litros de agua virtual. Ya está. Muy bien, continuamos ahora con el trigo. El trigo se mide en gramos. ¿Dónde está? Acá está el trigo, 500 gramos. Entonces aquí sí voy a aplicar regla de 3. 500 gramos de trigo necesitan 500 litros de agua. Eso está más sencillo, ¿verdad? Entonces aquí 450 gramos de trigo, ¿cuántos litros de agua va a necesitar? Bueno, acá está sencillo, sí nos podemos dar cuenta si
por 500 gramos se necesita 500 litros, por 450 gramos se van a necesitar la misma cantidad pero en litros. Pero vamos a hacerlo por la regla de 3 para comprobarlo, ¿no? Entonces multiplicamos en forma cruzada y luego dividimos entre esta cantidad, ¿no? Ya está, entonces vamos a hacerlo. B va a ser igual a 450 por 500 entre 500, ¿no? Y acá los 500 se simplifican y solamente me va a quedar 450 litros de agua virtual. Ya está. Vamos con las naranjas. En las naranjas también son proporcionales y nos están dando acá por unidad. Entonces una unidad de naranja necesita 50 litros de agua virtual. Para 6 unidades, ¿qué hacemos? Se ha multiplicado por 6, ¿verdad? Entonces acá 50 también lo multiplicamos por 6, 50 por 6 y eso nos da 300 litros de agua virtual. Muy bien, ya casi terminamos, nos falta del azúcar. En el azúcar, observamos por acá, también está desde 1 kilogramo. 1 kilogramo de azúcar se necesita o se requieren 1500 litros de agua virtual. Entonces, en 0,25 kilogramos de azúcar, ¿cuánto se necesitará? ¿Qué hacemos aquí? Multiplicamos por 0,25, ¿verdad? 1 por 0,25, 0,25, ya está. Entonces aquí también por 0,25, 1500 por 0,25 nos da 375 litros de agua virtual. Ahí tenemos entonces la cantidad que se necesita para el azúcar. Y por acá tenemos para la bebida caliente el chocolate. Entonces para el chocolate buscamos acá, está medido en 100 gramos. 100 gramos de chocolate requieren 2400 litros de agua virtual. Entonces, en 250 gramos de chocolate, ¿cuánto se necesitará? Aquí vamos a aplicar la regla de 3 porque acá no es 1, ¿cierto? Entonces, aplico la regla de 3, multiplico de forma cruzada y se divide entre este 100. ¿Ya está? Entonces, el C va a ser igual a 250 por 2400 entre 100. Aquí podemos simplificar los dos ceritos arriba en el numerador y dos ceritos abajo que se va el 100. Por lo tanto tendría que multiplicar 250 por 24 y eso me da 6000 litros de agua virtual. Y por último tenemos acá el otro ingrediente que es el mismo de arriba, azúcar, pero con diferente cantidad. Vamos a hacerlo. Sabemos que el azúcar, 1 kilogramo necesita 1500 litros de agua virtual. Entonces 0,1, como puedes observar acá, 0,1 kilogramos, ¿cuánto necesitará? Bueno, acá hacemos por regla de proporcionalidad, multiplicamos por 0,1 y aquí también por 0,1, ¿verdad? Entonces 1500 por 0,1 me da 150 litros de agua virtual. Entonces hasta aquí hemos terminado por calcular, miren, toda la cantidad de litros de agua virtual que necesitan ciertos productos. Ahora vamos a calcular el agua virtual que se requiere para esta cena. Entonces completamos la tablita y luego sumamos los litros de agua virtual por producto. Aquí tenemos nuestra tablita y hemos completado los valores que hemos ido encontrando en cada uno de ellos. ¿Ya está? Entonces vamos aquí a anotar justamente estos litros de agua virtual para encontrar el total, ¿sí? Entonces de la papa es 53,2 litros, lo colocamos aquí. De la carne de cerdo, 2640 litros. Mira, está ordenadamente ya aquí en la parte de los decimales, ya no coloco nada porque solamente de la papa tenemos esta cantidad decimal. Luego tenemos de la carne de pollo, del arroz, del trigo, de las naranjas. Del azúcar he sumado las dos cantidades de litros de agua. 375 más 150 nos da 525 litros de agua virtual. Y colocamos también el del chocolate. Muy bien, ahora al sumar este 2 baja, luego la coma decimal también baja. Y aquí tendríamos 3 más 5 más 5 que es 13, va 1 y vamos sumando así 1 a 1 y obtenemos esta cantidad total que sería la cantidad de agua virtual que contienen todos los productos de la cena. Entonces ahí está nuestra respuesta. La cantidad de agua virtual que se requiere es de 14.063,2 litros. Muy bien. Y por último nos preguntan qué significa este valor, qué reflexión puedes hacer de ello.
Los 14.063,2 litros de agua virtual de todos los alimentos de la cena al ser producidos han consumido esa cantidad de agua, aunque no lo podamos ver a simple vista. Eso es lo que significa. ¿Y qué reflexión podemos hacer? Bueno, el agua virtual aporta información suficiente para que podamos abordar la problemática de la gestión del consumo del agua virtual en los productos. Muy bien, y es así como hemos terminado la situación número 1. Vamos con la situación número 2. Muy bien, si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta la siguiente parte de esta actividad número 5. Que Dios te bendiga. Bye bye.